En la década de 1990, Colombia enfrentaba múltiples crisis. La violencia del narcotráfico, el conflicto armado y la pobreza extrema habían sumido al país en el caos. Pero en medio de esta turbulencia, algo aún más siniestro estaba ocurriendo en silencio. Cientos de familias reportaban la desaparición de sus hijos menores, niños que salían a la calle y nunca regresaban a casa. Al principio, las autoridades atribuían estas desapariciones a la violencia generalizada del país. Nadie imaginaba que detrás de estos casos, se escondía la mente de uno de los criminales más perturbadores de la historia mundial. Su nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos, pero el mundo lo conocería como la Bestia. Esta es la historia del hombre que aterrorizó a Colombia durante 2 décadas, y cuyo caso cambió para siempre la forma en que el país entiende la protección infantil. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un municipio de Quindío, en Colombia, en una familia numerosa y disfuncional. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica y situaciones traumáticas que, según los expertos, fueron determinantes en la formación de su personalidad perturbada. Desde temprana edad, Garavito mostró comportamientos preocupantes. Era introvertido, tenía dificultades para relacionarse con otros niños y mostraba tendencias agresivas hacia animales pequeños. Durante su adolescencia, comenzó a manifestar otros comportamientos problemáticos. Abandonó los estudios tempranamente y desarrolló problemas con sustancias que lo acompañarían toda su vida. A los 20 años, Garavito ya había tenido varios encuentros con la ley por delitos menores. Era descrito por quienes lo conocían como una persona extraña, impredecible, pero aparentemente inofensiva. Sin embargo, detrás de esta fachada de hombre marginal y problemático, se estaba gestando algo mucho más peligroso. En los años 80, Garavito comenzó a viajar constantemente por Colombia. Trabajaba en empleos temporales, vendía objetos en la calle, y siempre estaba en movimiento. Esta vida nómada le proporcionó la cubierta perfecta para lo que estaba por venir. Durante la década de 1980, comenzaron a reportarse desapariciones de menores en diferentes regiones de Colombia. Al principio, estos casos parecían aislados, sin conexión aparente entre ellos. Las víctimas tenían un perfil específico: niños de entre 6 y 16 años, provenientes de familias de bajos recursos, muchos de ellos en situación de calle. Garavito había desarrollado un método calculado y sistemático. Se aprovechaba de la vulnerabilidad de estos menores, ofreciéndoles comida, dinero o promesas de trabajo. Su apariencia no resultaba amenazante. Era un hombre de estatura promedio, delgado, que vestía ropa sencilla y hablaba con calma. Los niños no percibían peligro en él. Una vez que se ganaba la confianza de sus víctimas, las llevaba a lugares apartados, zonas rurales, campos abiertos o bosques donde nadie podría escuchar o intervenir. Lo más perturbador era su capacidad para manipular psicológicamente a los menores. Les hablaba con cariño, les prometía un futuro mejor, hasta el último momento. Durante este periodo, las autoridades colombianas no habían establecido la conexión entre los diferentes casos. La falta de recursos, la violencia generalizada del país y la movilidad constante de Garavito dificultaban enormemente la investigación. En la década de 1990, el patrón de desapariciones se intensificó dramáticamente. Garavito había perfeccionado su metodología y expandido su área de operaciones. Ya no se limitaba a una región específica, viajaba por todo Colombia e incluso cruzaba fronteras hacia Ecuador y Venezuela. Su movilidad constante era su mayor fortaleza. Cuando comenzaban a surgir sospechas en una zona, simplemente se trasladaba a otra región del país. Utilizaba múltiples identidades falsas, se hacía pasar por vendedor ambulante, profesor rural, o incluso como sacerdote en algunas ocasiones. Los casos se multiplicaron exponencialmente. Pueblos enteros vivían en el terror, madres que no dejaban salir a sus hijos, comunidades que organizaban rondas para proteger a los menores. Pero Garavito siempre encontraba la forma de llegar a las víctimas más vulnerables. Niños que trabajaban en las calles, menores en situación de abandono, o aquellos que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Durante este periodo, se estima que sus víctimas se contaron por cientos,
pero la magnitud real del horror aún no era comprendida por las autoridades. Si te está gustando este video y quieres conocer más historias llenas de misterio y hechos reales, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias tan reales que parecen ficción. A finales de la década de 1990, varios factores comenzaron a alinearse para desenmascarar a Garavito. Primero, la mejora en los sistemas de comunicación entre diferentes departamentos de policía permitió que los investigadores comenzaran a notar patrones similares en casos de distintas regiones. Segundo, el descubrimiento de múltiples fosas comunes con restos de menores en diferentes partes del país llamó la atención de las autoridades federales. Tercero, algunos testigos comenzaron a reportar haber visto a un hombre de características similares en diferentes lugares donde habían ocurrido desapariciones. El perfil criminal que emergió era el de un hombre de mediana edad, delgado, que viajaba constantemente y que tenía facilidad para ganarse la confianza de los niños. En 1999, la investigación dio un giro decisivo. Garavito fue detenido en Villavicencio por un delito menor, pero durante el proceso de identificación, las autoridades notaron que coincidía con el perfil del sospechoso buscado. Las pruebas comenzaron a acumularse rápidamente. Objetos personales de las víctimas fueron encontrados en su posesión. Su ruta de viajes coincidía perfectamente con los lugares donde habían ocurrido las desapariciones. Pero lo más impactante estaba por revelarse. Cuando finalmente fue confrontado con las evidencias, Luis Garavito comenzó a colaborar con las autoridades de una manera que sorprendió a todos los involucrados. No solo confesó su participación en los casos, sino que comenzó a proporcionar detalles específicos sobre la ubicación de cuerpos que las autoridades ni siquiera sabían que existían. Durante meses de interrogatorios, Garavito llevó a los investigadores a docenas de fosas comunes distribuidas por toda Colombia. La colaboración de Garavito tenía un propósito calculado. Bajo la ley colombiana, su cooperación con la justicia podría resultar en una reducción significativa de su sentencia. Las autoridades se enfrentaron a un dilema ético. Necesitaban su ayuda para encontrar a las víctimas y dar cierre a las familias, pero esto significaba otorgarle beneficios legales. El número oficial de víctimas confirmadas superó los 300. Pero muchos expertos creen que la cifra real podría ser cercana a las 400 víctimas. Esto convertiría a Garavito en uno de los criminales más prolíficos de la historia mundial, superando casos internacionalmente conocidos. El juicio de Luis Garavito comenzó en el año 2000 y se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia de Colombia. Fue declarado culpable de múltiples cargos y inicialmente sentenciado a más de 1.800 años de prisión, una cifra que reflejaba la magnitud de sus acciones. Sin embargo, debido a las leyes colombianas vigentes en ese momento, la sentencia máxima que podía cumplir efectivamente era de 40 años. Además, su colaboración con las autoridades y su participación en programas de rehabilitación le otorgaron reducciones adicionales en su condena. Esta situación generó una controversia nacional. Las familias de las víctimas y la opinión pública colombiana expresaron su indignación por lo que consideraron un sistema judicial demasiado benevolente. En 2021, la noticia de que Garavito podría ser liberado en un futuro cercano generó protestas masivas en Colombia y reavivó el debate sobre la protección de menores y la justicia penal en el país. El caso expuso las deficiencias del sistema de protección infantil colombiano y llevó a reformas significativas en las leyes relacionadas con crímenes contra menores. El caso de Luis Garavito nos confronta con una realidad perturbadora: la vulnerabilidad extrema de los menores en situación de riesgo social. Sus víctimas no fueron elegidas al azar, fueron seleccionadas precisamente porque la sociedad las había abandonado. Niños de la calle, menores en situación de pobreza extrema, aquellos que nadie buscaría inmediatamente si desaparecían. El caso cambió para siempre la legislación colombiana sobre protección infantil y demostró la importancia de sistemas de alerta temprana para casos de desaparición de menores. Aunque Garavito permanece encarcelado, su caso continúa siendo estudiado por criminólogos de todo el mundo como un ejemplo extremo de predación sistemática. La historia de la bestia nos recuerda que la protección de los más vulnerables debe ser siempre una prioridad absoluta de cualquier sociedad.
porque cuando fallamos en proteger a nuestros niños, las consecuencias pueden ser devastadoras e irreversibles. ¿Conocías su historia? Contame en los comentarios qué parte te conmovió más. O si sabes de otra vida tan extraña como real. Si te gustó este video, deja tu like, compartilo con alguien curioso. Y suscríbete al canal para más historias reales que parecen ficción.